Hola mis hermanos, qué gusto saludarles en este momento. Una vez más, continuando con el estudio de nuestro libro Aprendan de mí, libro de la División Interamericana por el pastor Roberto Herrera y el pastor Alejandro Bullón, que hemos compartido junto a los compañeros de la Misión de las Islas Colombianas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina para nuestros hermanos de la iglesia y para cada amigo que también sigue este canal. Gracias por suscribirse, dejar sus comentarios y también a los hermanos que ven este video en la iglesia. Gracias por ponerlo en este momento y compartirlo con cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Hoy estamos en este capítulo 9, Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Uno de los temas más cruciales en la vida cristiana es la lucha entre el bien y del mal, la lucha entre la carne y el espíritu. The fight between the flesh and the spirit. The struggle between the flesh and the spirit. One of the most crucial issues in the Christian life. Y es importante, es muy importante porque define de alguna otra manera la forma como enfrentamos nuestro estilo de vida cristiana. Y el modelo de espiritualidad, o quien se convierte en un modelo de espiritualidad, es alguien que ha vencido en esa lucha, que tiene herramientas para enseñar a otros cómo vencer, y quién mejor que Cristo Jesús. Jesús es el mejor modelo. The best example or model we can count on is in the person of Jesus Christ. Jesus Christ is the best model, is the best person to represent the principles of the victory in this struggle, this battle, this fight. Y como nuestro mejor modelo es Jesús, uno de los puntos que deberíamos entender o preguntarnos es ¿cómo Cristo alcanzó el modelo de espiritualidad que lo llevó a vencer tal cual como venció? Why did Christ reach such a spiritual level? What kind of visions of this world and of the relationship with the Father did the Master have so that God would exalt him to the highest and give him a name that is above every name? Deberíamos entender cómo Jesús logró ese nivel de espiritualidad para que el Padre llegase a exaltarlo. Vamos a analizar varios asuntos y al final hablaremos de un punto crucial, muy importante en este concepto. En primer lugar, Jesús y Dios el Padre. Jesus and God the Father. What kind of relationship Jesus developed between him and his Father? ¿Qué tipo de relación desarrolló Jesús? El concepto del Padre en Jesús está muy claro y representado en Mateo el capítulo 5, allí en el versículo 48, cuando Jesús habla y dice que su Padre es perfecto. Jesus described his Father, talking about him, saying in Matthew chapter 5, verse 48, "Your heavenly Father is perfect." And Jesus, of course, talking about the perfection of the Father, described the mercy of the Father, describe his loving and kind treatment of the righteous and sinners. Is the same treatment with every people. Jesús describe esa igualdad del Padre al tratar a unos y a otros. Y por esa razón, Él luego personificaría en su vida cada uno de los valores que el Padre representa o que el Padre es. Y esto es muy importante, clave en la forma como podemos contemplar a Jesús como nuestro modelo. Este capítulo, Jesús como nuestro modelo, también habla un poco sobre lo que Jesús hacía, o cuando vamos a la Biblia y entendemos lo que Jesús hacía al contemplar el mundo que lo rodeaba, y podemos entender entonces que Jesús desde el principio, allí en la tentación en el desierto, mostró con su carácter, con su respuesta, que para él no era importante el éxito, obtener riquezas,
la idolatría o un lugar en el mundo que alcanzar. From the beginning of his ministry, Jesus had a very peculiar concept on topics such as success, obtaining rich, idolatry, and the place that God should occupy in his life. Consequently, in ours, for him was clear, was very clear, because Jesus considered this war as a temporal war. Para Jesús fue muy claro, observando el mundo como una etapa temporal y poniendo sus ojos en el futuro. Es por eso que Jesús diría, ¿qué ganaría el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? For that reason, Jesus' love, mercy, justice, and faithfulness to God determinate everything he did, said, or thought. The thoughts and the words in Jesus was determined for this kind of values, principles, showing the character of the Father. Esa personificación del Padre en Jesús es la primera lección más importante en Jesús como nuestro modelo. En segundo lugar, Jesús como nuestro modelo fue un modelo de espiritualidad. ¿En qué sentido? True spirituality arises when we accepted the fact that God must have the first place in our lives and therefore that He is first in all other aspects. Nuestra espiritualidad no está determinada por un concepto litúrgico de asistencia a la iglesia o de eventos específicos, sino por una vivencia al aceptar a Dios como primero en nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Spirituality then is the result of understanding in the light of our relationship with God that the material things are perishable and therefore temporal and unimportant. On the other hand, spiritual realities are imperishable and therefore are the most important and must take first place on our list of priorities. Entonces, tener esto claro, entender claramente que a la luz de la mirada de las cosas terrenales, con el filtro de la mirada de Dios, Él siempre será primero, nuestra vida podrá tener una espiritualidad completamente desarrollada. ¿Cómo lo mostró Jesús? Al menos en 2 o 3 elementos. El primero de ellos, devotion. The first one, devotion. El primero, la devoción. Second one, the respect. El respeto. And third, the obedience to the scriptures. La obediencia. Entonces, la devoción, el respeto y la obediencia a las escrituras. Jesús así lo manifestó. Entonces, Jesús no solo estaba atento a la escritura, conocía la escritura, pero la respetaba, la obedecía y andaba en el camino que el Señor le mostraba a través de ella. Entonces, Jesús tuvo una espiritualidad basado en las sagradas escrituras. Su vida perfecta estuvo conectada con Dios a través del estudio de la escritura. Pero hay algo también que es muy importante y es la oración. When we show Jesus, we can observe, for example, Jesus not only practiced prayer, but also taught his disciples to pray in Matthew chapter 6, verse 9 to 10, and strongly recommended to them to pray so that they could successfully face the temptation and the enemy. In Mark chapter 14, verse 38. And when we show this kind of teaching of Jesus Christ, we can learn prayer is important to face the temptations. The temptations are strong, but the prayer is stronger than the evil. Cuando nosotros estamos en oración, podemos vencer a través de ella, porque la oración es más fuerte que las tentaciones, porque trae a Dios a nuestras vidas, envía un ejército de ángeles
y tenemos poder para vencer. Además, al ver la espiritualidad de Jesús, su forma de ser, su fe, su comunión, podríamos entonces entender también que la iglesia debería tornarse en una iglesia más devocional, más estudio de la Biblia, más oración. No amarrado a un horario, no amarrado a una rutina, a una jornada. Debemos tener en cuenta que Jesús no tenía un límite. Jesus didn't put limits of time or days on prayer. Jesús no puso límites. Su modelo espiritual en la oración y la dependencia lo llevaba a un estilo de oración en cualquier lugar, como Enoch, como Noé, fue un caminar constante. Ahora, Jesús también fue sensible a las necesidades de los demás. And a sensitive God is important. As a model, Jesus was sensitive to the other, to show gentleness and tenderness, giving the incomparable ability to recognize the beautiful, the just, the good, and the demonstration of love, compassion, and mercy. He witnessed, however, at the same time, that the same sensitivity made him feel indignant about the vile, the immoral, hypocrisy, and evil. Jesus applied the principles of the kingdom of God to daily circumstances. Es muy importante entender eso. Now, what can we learn from the model of Jesus Christ? 1. Admit that when we look at the spirituality as seen in the life of Christ, we will understand better His invitation to learn from Him. 2. We learn that a false spirituality based on forms, rites, programs, ceremonies, or simple adherence to a chore will not take us very far. Por lo tanto, esos dos grandes principios y lecciones deberían ser aplicados en nuestra vida. En primer lugar, entender que al mirar a Jesús como modelo, querríamos, al observarlo, aprender de Él. Y segundo, entender que la espiritualidad no está basada en ritos, en programas. Esta es una falsa espiritualidad. Y por último, debe llevarnos a ejercer al menos un par de preguntas. Primera pregunta es: ¿cuál es el concepto que tengo de Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida diaria? ¿Es real para mí? ¿Lo llevo conmigo o es solo un escrito en un papel? Además, ¿quién soy yo y quién es Dios para mí? La respuesta a esas preguntas determinará el estilo de vida que tú vivirás en tu vida espiritual. Agradezco a Dios mucho por poder ir a la Biblia y encontrar un modelo definido como el que nos da Cristo cuando se trata de la espiritualidad. Un concepto tan delicado que ha sido tan dañado a lo largo de los años, pero no tenemos que errar, no tenemos que distraernos con ideas equivocadas, falsas. El modelo ante nosotros es Cristo. Y Cristo demostró que la espiritualidad es un asunto personal. La espiritualidad de Cristo fue el resultado de su vida, de su relación con Dios. Y Él demostró también que este mundo es un mundo espiritual, porque este mundo es de Dios. Y por eso Él le dijo a la mujer samaritana que Dios anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y Jesús demostró que como este mundo es un mundo espiritual, debemos ver todas las cosas a la luz de la palabra de Dios y alinearnos con esa palabra. Y esa es la vida del Espíritu. Eso es la espiritualidad. Verlo todo desde la perspectiva de Dios. Hacerlo todo de acuerdo con la palabra de Dios. What is the concept I have of God? You need to ask yourself the question, who is God to me?
What is he like? How does he act? What has he done for me? And you need to ask ourselves. We need to ask ourselves, what is my concept about life in this world? What do I exist for? How should I use that existence? I need to do these kind of questions, and the answer determine the way I live my spirituality. En esta oportunidad quiero invitarte a mirar a Jesús como tu modelo. Jesús es mi modelo. ¿Y quién es tu modelo? Jesus is my model. And your model, who is? Espero que sea también Jesús. Bendiciones.